Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal del Inge Carlos. Y bueno, hoy vamos a ver un ejemplo relacionado al efecto Doppler, el cual vamos a utilizar para el tema de acústica, de sonidos. Y bueno, vamos entonces a realizar nuestro ejemplo del día de hoy, el cual nos dice que una persona en orilla del camino ve cuando un tren se acerca a él y percibe que la frecuencia del sonido emitido por el tren es de 370 Hz y cuando se aleja de 325 Hz. Calcular la velocidad del tren. Bueno, lo primero que vamos a hacer es revisar los pasos que vamos a emplear para hallar la solución y también los conceptos que debemos tener claro. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos saber y es la fórmula que vamos a utilizar para emplear el efecto Doppler. Siempre va a ser la misma fórmula. Frecuencia del observador es igual a la velocidad más velocidad del observador entre la velocidad menos la velocidad de la fuente por la frecuencia de la fuente. En algunos casos le van a llamar a la fuente emisor y al observador receptor. Acá yo le llamo observador y fuente. Y cuando hablamos de V sub O, hablamos de velocidad de observador, V sub F, velocidad de la fuente. Y la V sola hace referencia a la velocidad de la onda sonora, ya que estamos hablando de sonido. ¿Listo? Algo que debemos tener claro, y es que el efecto Doppler no es más que el cambio en la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente se mueve relativamente respecto al observador, ya sea que se acerque o sea que se aleje. Y aquí hay algo muy importante, y es que la notación de los signos, cómo se toman los signos de las velocidades, juega un papel importante. ¿Listo? Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Si observador o fuente se acercan, vamos a decir que la velocidad va a ser positiva. Y si observador o fuente se alejan, vamos a decir que vamos a tomar la velocidad negativa. Entonces, a partir de esta fórmula, vamos a poder representar cualquiera de las soluciones. ¿Listo? Entonces, vamos con la solución de nuestro problema. Vamos a hallar los datos en primera medida y vamos a mirar quién es la fuente y quién es el observador. Como acá hablamos de que una persona en orilla del camino ve cuando un tren se acerca a él y percibe una frecuencia del sonido, que significa que el observador en este caso es la persona y el tren o la bocina del tren en este caso va a ser la fuente. Entonces establecemos observador persona, fuente tren. Ahora vamos a empezar a obtener los datos presentes en el problema. ¿Qué podemos observar? Nos dice que cuando el tren se acerca percibe una frecuencia de 370 Hz, es decir, que la frecuencia del observador cuando se acerca 370 Hz y cuando se aleja de 325 Hz, frecuencia del observador, pero cuando se aleja 325 Hz. Como dice que la persona esté en orilla del camino, asumimos que está en reposo. Por lo tanto, la velocidad del observador vamos a considerarla como 0 metros por segundo. Ahora, conocemos algo del tren. Realmente no nos dicen cuánto vale la frecuencia de la fuente, es decir, la frecuencia del tren. ¿Y qué me están pidiendo? La velocidad del tren. Es decir, que me están pidiendo la velocidad de la fuente. Ahora, como tengo dos incógnitas, frecuencia de la fuente y velocidad de la fuente, lo que voy a aplicar o la estrategia que voy a utilizar es despejar en ambas fórmulas la frecuencia de la fuente y al ser la misma frecuencia, porque el tren va a emitir a la misma frecuencia su onda sonora, voy a igualarlas para que me quede todo en función de la velocidad de la fuente, que es el dato que me interesa hallar. Entonces, para colocar, digamos que la solución de forma gráfica, voy a representar acá, también aclaro, vamos a utilizar la velocidad del sonido como 340 metros por segundo. En algunos videos lo van a ver como 343, 344, en este caso lo haremos con este valor. Ahora, la primera situación, cuando el tren se acerca a la persona. Y hay otra solución y es cuando el tren se aleje de la persona. ¿Listo? Entonces vamos para el primer análisis, cuando el tren se acerca a la persona.
¿Qué va a suceder? Vamos a partir de la misma fórmula, la cual vamos a utilizar para efecto Doppler. Frecuencia del observador es igual a velocidad de la onda más velocidad del observador sobre velocidad de la onda menos velocidad de la fuente por frecuencia de la fuente. Como acá me dice que el observador está en reposo, por lo tanto la velocidad del observador va a ser 0. Y vamos a reemplazar los valores. Frecuencia del observador cuando se acerca a 370 Hz igual a velocidad de la onda sonora sobre velocidad de la onda sonora menos la velocidad de la fuente. Como se acerca, miren que tomamos el signo de la velocidad positivo por la frecuencia de la fuente. Como aquí tengo menos por más, esto me va a quedar negativo. Y como todo esto que está acá está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar 370 por velocidad de la onda menos velocidad de la fuente. Y esta velocidad que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Por lo tanto, me queda sobre la velocidad. Y eso es igual a la frecuencia de la fuente. Ahora analizamos la otra situación y es cuando el tren se aleja. Partimos de la misma fórmula de efecto Doppler. Como el observador sigue estando en reposo, va a ser la misma situación, va a ser 0. Y luego establecemos el signo. Como ya se aleja, acá la velocidad de la fuente no la vamos a tomar positiva, sino que la vamos a tomar negativa. Por lo tanto, me va a quedar frecuencia del observador cuando se aleja 325 Hz igual a velocidad de la onda sobre velocidad de la onda menos velocidad de la fuente negativa porque se aleja. Por eso les decía los signos cómo los vamos a tomar por la frecuencia de la fuente. Menos por menos me va a dar más, por lo tanto me va a quedar velocidad de la onda más velocidad de la fuente, se está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado y velocidad de la onda que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto me va a quedar que la frecuencia de la fuente va a ser igual a 325 por velocidad más velocidad de la fuente sobre velocidad. Ahí llegamos al punto que queríamos. Y es que ya despejé en ambas situaciones la frecuencia de la fuente. Como es igual para cuando se acerca o para cuando se aleja, lo que hago es igualar esas dos ecuaciones. Por lo tanto, igualo frecuencia de la fuente cuando se acerca igual a frecuencia de la fuente cuando se aleja. Y aquí vemos entonces que ya la incógnita frecuencia de la fuente la eliminé a través de esa estrategia y todo me va a quedar en función de la velocidad de la fuente, que es el valor que quiero hallar, la velocidad del tren. Esta velocidad que está dividiendo acá es igual a esta velocidad que está dividiendo del otro lado, por lo tanto las puedo cancelar y me va a quedar entonces 370 por velocidad haciendo distributiva más por menos menos 370 por velocidad de la fuente. Igual hacemos lo mismo, 325 por velocidad más 325 por velocidad de la fuente. Ahora, como aquí tengo velocidad, velocidad de la fuente y del otro lado velocidad, velocidad de la fuente, lo que hago es reunir términos semejantes. Esta velocidad la paso al lado izquierdo y esta velocidad de la fuente la paso al lado derecho. Por lo tanto, me va a quedar 370 velocidad de la onda menos 325 velocidad de la onda igual a 325 velocidad de la fuente y este 370 velocidad de la fuente que estaba negativo pasa al otro lado positivo. 370 velocidad de la onda menos 325 velocidad de la onda, eso me va a dar 45 por la velocidad de la onda, igual a 325 más 370 velocidad de la fuente, eso me va a dar 695 velocidad de la fuente. Como me interesa hallar la velocidad de la fuente, este 695 que está dividiendo, que está multiplicando, pasa a dividir y reemplazo el valor de la velocidad de la onda, que es 340 metros por segundo. Por lo tanto, me va a quedar que 45 por 340 sobre 695 es igual al valor de la velocidad de la fuente, que en este caso es la velocidad del tren. Colocamos esto en la calculadora y vamos a obtener que la velocidad de la fuente es igual a 22,01 metros por segundo. Y esto porque estamos hablando todo en metros por segundo. ¿Listo? Y esa sería la solución
para nuestro problema hallar la velocidad del tren. Espero les haya gustado el video, pueden suscribirse, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.